Calle Azusa, capítulo 2. El pastor Smail retorna del avivamiento en Gales. El 17 de junio fui a Los Ángeles para asistir a una reunión en la primera iglesia bautista. Ellos estaban esperando en el Señor por un derramamiento del Espíritu en ese lugar. Su pastor Joseph Smail acababa de regresar de Gales. Había estado en contacto con el avivamiento que allí se estaba produciendo y con Evan Roberts, y ardía por ver la misma visitación y la misma bendición en su iglesia en Los Ángeles. Esta reunión reflejaba exactamente mi propia visión, mi carga y mi deseo, y pasé 2 horas orando en la iglesia antes del culto vespertino. Allí se realizaban reuniones todas las noches, y Dios estaba presente. Una tarde inicié la reunión mientras ellos esperaban que apareciera Smail. Los exhorté a no esperar a los hombres, sino a esperar de Dios. Ellos estaban dependiendo de que apareciera algún grande, con el mismo espíritu de idolatría que ha maldecido a la iglesia y ha estorbado la acción de Dios en todas las épocas. Como los hijos de Israel debían tener otros dioses antes que el Señor, en Europa, en las iglesias oficiales, el pastor muchas veces es conocido como el pequeño Dios. Yo comencé el servicio en los escalones de entrada al templo, afuera, mientras esperábamos que viniera el casero con las llaves para abrirnos. Tuvimos unos momentos de oración por la comunidad que nos rodeaba. La reunión de la noche fue una victoria contundente. Cuando la iglesia de Dios se convierta en lo que debe ser en amor y unidad, las puertas nunca estarán cerradas con llave. Como el templo de la época antigua, estarán siempre abiertas. Más tarde vimos cumplirse esto en la obra misionera de Azusa. Dios no tiene 666 iglesias, todas con nombres diferentes. No hay división en un verdadero Pentecostés, ni tampoco en la verdadera adoración. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan 4:24. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. El antiguo pueblo de Israel, cuando estaba en la relación correcta con Dios, era uno. ¿Cuánto más debería serlo la iglesia? Tenemos suficientes sacerdotes como para servir continuamente, y muchas personas necesitadas que buscan a Dios, como para llenar los templos en todo momento. Cuán lejos hemos caído de ese primer modelo, y aún de la clase de iglesia, Israel. Somos tan pequeños que apenas reconocemos lo verdadero. Aún la iglesia romana, aunque formal, nos lleva la delantera. La dificultad y la vergüenza es que estamos terriblemente divididos. Fui una vez más a la Amanda Park, y luego de predicar pasé la noche en la casa pastoral, alternando la oración con el sueño. Quería una revelación más plena de Jesucristo para mi alma, como la luna llena que se acerca cada vez más y se hace más clara a nuestra visión cuando la miramos en forma constante. Así Jesús se hace más real para nuestras almas cuando lo contemplamos en forma constante. Necesitamos una relación, una comunión más estrecha, personal, vital, con Dios. Solo el hombre que vive en comunión con la realidad divina puede ser utilizado para llamar a las personas a Dios. Fui nuevamente a la iglesia de Smail, y los encontré una vez más esperando ansiosamente que llegara el predicador. Muchos no parecían tener una idea concreta de para qué habían venido a la reunión. Comencé a orar en voz alta y la reunión empezó con poder. Cuando el hermano Smail llegó, estaba en su punto máximo. Dios quería que la gente lo buscara a él, no a un hombre. Quienes no buscan en primer lugar la gloria de Dios, naturalmente no aceptarán esto, pero ese es el plan de Dios. Nos mudamos a una pequeña casita en la avenida N. Vernon 175 en Pasadena, donde pagábamos una renta de $3 por mes, por un cuarto y una pequeña cocina, sin amoblar, sin gas ni agua. Me di cuenta de que la mayoría de los cristianos no querían aceptar una carga de oración, era demasiado para su carne. Yo llevaba esta carga ahora en un volumen creciente noche y día, ministraba intensamente. Era la participación de sus padecimientos, los dolores de parto del alma, con gemidos indecibles. Romanos 8, 26 y 27. A muchos de los creyentes les resulta más fácil criticar que orar. Un día yo tenía una gran carga de oración. Fui a la carpa del hermano Manley y caí ante el púlpito, donde pude descargar mi alma. Un obrero vino corriendo de una carpa situada al lado de la principal y me rogó que orara por él. Esa noche asistí a otra reunión y encontré a un joven hermano, Edward Boehmer, que había aparecido en las reuniones de Peniel.
realizadas en la primavera pasada, y tenía la misma carga de oración que yo. A partir de ese momento nos sentimos maravillosamente unidos en el Espíritu. Él estaba destinado a ser mi compañero de oración en el futuro. Oramos juntos en la pequeña obra misionera de Peniel hasta las 2 de la madrugada. Dios nos visitó y renovó nuestra seguridad en forma maravillosa, mientras luchábamos con Él por el derramamiento de su Espíritu sobre el pueblo. Para este entonces mi vida estaba literalmente inundada de oración. Yo oraba día y noche. Escribí más artículos para la prensa religiosa, exhortando a los santos a orar, y volví a asistir a una reunión de Smail en Los Ángeles. Una vez más encontré a la gente esperando al predicador. Esta situación puso una carga muy grande en mi alma, e intenté mostrarles que debían esperar en Dios. Algunos rechazaron lo que les decía, pero otros respondieron. Estaban orando por un avivamiento, como el que se estaba produciendo en Gales. Esta era una de las características sobresalientes. En Gales la gente esperaba en Dios. Las reuniones se realizaban, estuviera o no presente el pastor. La gente venía a encontrarse con Dios y Dios se encontraba con ellos. Yo le había escrito una carta a Evan Roberts a Gale, pidiéndole que orara por nosotros que estábamos en California. Recibí una respuesta en la que decía que lo estaban haciendo, lo cual nos ligaba al avivamiento que ellos estaban experimentando. La carta decía lo siguiente: mi estimado hermano en la fe, muchas gracias por su amable carta. Me siento impresionado por su sinceridad y la honestidad de su propósito. Congrega a las personas que estén dispuestas a rendirse totalmente, oren y esperen. Crean en las promesas de Dios, reúnanse todos los días, que Dios les bendiga. Es mi sincera oración. Suyo en Cristo, Evan Roberts. Nos alentó mucho saber que en Gales oraban por nosotros. Prediqué otra vez en la Amanda Park y una noche me sentí tan bendecido al hablar sobre el sacrificio de Elías que literalmente salté de gozo. Después del culto me informaron que a algunas personas les había chocado mucho mi indigna reacción y que no querían que yo volviera allí. Eran muy metodistas en eso. Dios había bendecido mucho a mi ministerio en ese lugar. El diablo no quería que yo predicara más allí. Era muy lindo hacer reuniones sociales y cenas que en esa época estaban de moda. Eso era digno. Pero me alentó recordar el hecho de que ni a Wesley ni a Fletcher les permitieron predicar 2 veces en algunas iglesias en su época. Muchos consideraban que Fletcher era un monstruo, cuando en realidad era uno de los hombres más santos de su tiempo. Muy pocas personas conocen realmente a Dios en cualquier época. Yo iba con frecuencia a la iglesia del hermano Smail en Los Ángeles y tomaba parte de las reuniones allí, con gran bendición. Los jóvenes de Peniel iban conmigo y me ayudaban a avivar la llama. En mi hogar éramos probados muy duramente en lo económico. El dinero era muy escaso, pero Dios no nos permitía sufrir demasiado. En esa época escribí algunos artículos para el Camino de Fe, para el Cosechador Cristiano y el Evangelista de Dios. Tomo de ellos los siguientes párrafos. Aquí en Los Ángeles, California, ha irrumpido una maravillosa obra del Espíritu Santo, precedida por una profunda obra preparatoria de oración y expectativa. La convicción de pecado se extiende rápidamente entre el pueblo y la gente corre de todas partes de la ciudad a las reuniones que se realizan en la iglesia del pastor Smail. Ya estas reuniones comienzan a realizarse por sí solas. Las almas son salvadas en todas partes, mientras que la reunión avanza, arrolladora, sin poder ser guiada por manos humanas. La marea sube rápidamente y estamos esperando cosas maravillosas. El dolor de parto por las almas está convirtiéndose en una de las características principales del trabajo allí, y la corriente arrastra toda división sectaria. El temor de Dios cae sobre el pueblo como un fuego. El domingo por la noche la reunión se extendió hasta las primeras horas de la mañana del día siguiente. El pastor Smail profetiza sobre las maravillosas cosas que vendrán. Profetiza sobre la inminente vuelta de los dones apostólicos a la iglesia. Los Ángeles es una verdadera Jerusalén, el lugar perfecto para que comience una poderosa obra de Dios. Hace tiempo que espero tal demostración del poder de Dios. He sentido que podía producirse en cualquier momento y que podía producirse cuando menos lo esperásemos. Para que la gloria sea de Dios, oremos por un Pentecostés. Frank Bartelman, junio de 1905. La noche del 3 de julio sentí fuertemente que debía ir a orar a la pequeña obra misionera de Peniel en Pasadena. Allí encontré al hermano Boehmer, que había llegado antes que yo. Él también había sentido que Dios lo llamaba a orar allí. Oramos por un espíritu de avivamiento para Pasadena, hasta que la carga se hizo casi insoportable. Yo lloraba como una mujer que está por dar a luz. El espíritu intercedía. Finalmente la carga se levantó de nosotros.
Después de un breve tiempo de espera, una gran calma se posó sobre nuestro ser. Entonces, repentinamente, sin aviso, el mismísimo Señor Jesucristo se nos reveló. Parecía estar directamente en medio de nosotros, tan cerca que podríamos haber extendido la mano para tocarlo, pero no osamos movernos. Yo no podía ni mirarlo. En realidad, parecía que todo yo era espíritu. Su presencia parecía más real, si fuera posible, que si hubiera podido verlo y tocarlo físicamente. Olvidé que tenía ojos y oídos. Mi espíritu lo reconocía. Un cielo de amor divino llenaba y conmovía mi alma. Un fuego ardiente me recorría. En realidad todo mi ser parecía fluir delante de él, como la cera ante el fuego. Perdí toda conciencia de tiempo y espacio, y solo fui consciente de su maravillosa presencia. Lo adoré postrado ante sus pies. Realmente parecía que estaba en el monte de la transfiguración. Estaba perdido en el puro espíritu. Él se quedó durante algún tiempo con nosotros, luego lentamente retiró su presencia. Todavía estaríamos allí si él no se hubiera retirado. Después de esta experiencia yo no pude dudar de que él es real. El hermano Boehmer experimentó aproximadamente lo mismo que yo. Ambos habíamos perdido toda conciencia ante la presencia del otro mientras el Señor estuvo allí. Casi teníamos miedo de hablar o de respirar cuando volvimos en nosotros. El Señor no nos había dicho nada, solo había arrobado nuestros espíritus con su presencia. Él había venido a fortalecernos y darnos seguridad para servirlo. Ahora sabíamos que éramos colaboradores suyos, partícipes de sus padecimientos en el ministerio de dar a luz almas. Los dolores de parto al dar a luz almas son tan reales en el espíritu como lo son los dolores naturales del nacimiento. La similitud es casi perfecta. Ninguna alma nace sin ellos. Todos los verdaderos avivamientos de salvación se producen de esta manera. Cuando salimos a la calle ya estaba avanzada la mañana y hacía rato que el sol brillaba, pero parecía que la noche había pasado en media hora. La presencia de Dios elimina toda conciencia del tiempo con Él. Todo es eternidad, es vida eterna. Dios no conoce el tiempo. Este elemento no se encuentra en el cielo. Este es el secreto de que el tiempo aparentemente pasa tan rápido en las noches que dedicamos verdaderamente a la oración. El tiempo es reemplazado por la eternidad. Esa maravillosa presencia pareció acompañarme durante días. El Señor Jesús era muy real. Yo apenas podía tomar parte en conversaciones humanas. Me parecían tan crudas y vacías. Los espíritus humanos parecían tan bruscos. La comunión con lo terreno, un tormento. Cuán lejos estamos en lo natural del dulce espíritu de Cristo. Pasé el día siguiente orando. Fui a la iglesia de Ismael en la tarde, donde ministré en intercesión. Una paz y un gozo celestiales llenaban mi alma. Jesús era tan real, las dudas y los miedos no permanecen en su presencia. Un día, mientras estábamos fuera, alguien dejó una carga de madera ante la puerta de nuestra casa. Nunca supimos quién había sido. Habíamos orado por madera. Yo asistía con frecuencia a las reuniones del hermano Ismael en Los Ángeles y tenía allí un ministerio de intercesión muy bendecido. Dios derramaba su espíritu en forma maravillosa. Una vez más nos atrasamos con el pago de la renta, pero un hermano hizo un cheque por el importe que debíamos sin que nosotros se lo pidiéramos. Habíamos orado por eso. Yo escribí varios artículos para diversos periódicos de la santidad, describiendo el obrar de Dios entre nosotros y exhortando a los santos de todo lugar a tener fe y a orar por un avivamiento. El Señor usó en gran manera estos artículos para llevar fe y convicción en muchos lugares. Pronto comencé a recibir mucha correspondencia de diversos lugares. Me preocupaba especialmente la gente de la santidad, que el Señor no los pasara de largo y se perdieran su bendición. En ese momento escribí en mi diario lo siguiente, una advertencia para los pentecostales. La gente de la santidad está cargada con un espíritu de prejuicio y fariseísmo, pero ¿nos atreveremos a separarnos tan fácilmente de los otros miembros del cuerpo? Podemos apartarnos de Dios por nuestro orgullo espiritual, aunque Él puede hacer que los más débiles se arrepientan y avancen para obtener la victoria, refiriéndome a la obra en la primera iglesia bautista con el hermano Ismael. La obra en nuestros corazones debe ir más profundo que cualquier otra cosa que jamás hayamos experimentado, lo suficientemente profundo como para destruir el prejuicio sectario, el espíritu de división, etc. De todos lados, la obra del avivamiento parece haberse iniciado fuera de las mismas iglesias de la santidad. Dios puede perfeccionar a quienes Él elija. La gente de la santidad está demasiado orgullosa de su posición, demasiado confiados en su posición y en su condición también. Quizá Dios deba pasarlos de largo.
Ellos también deben arrepentirse. Dios quizá quiera humillarlos, obrando en otros lugares. Y la historia se repite. Que tengan cuidado los pentecostales. El avivamiento mundial que existe hoy surgió de la cuna de la pequeña Gales, creció en la India, luego y más tarde maduró en Los Ángeles. A principios de 1905 recibí del Señor este elemento clave para el avivamiento. La profundidad del avivamiento será exactamente proporcional a la profundidad del espíritu de arrepentimiento, y esto será para todos los pueblos en todos los tiempos. El espíritu de avivamiento de la iglesia del hermano Smail pronto provocó interés en la gente espiritual de toda la ciudad. Llegaban obreros de todas partes, de diversas filiaciones, para unir sus oraciones a las nuestras por un avivamiento general. El círculo de interés se amplió rápidamente. Ahora orábamos por California, por la nación y por un avivamiento mundial. El espíritu de profecía comenzó a obrar cosas poderosas entre nosotros a gran escala. Alguien me envió 5,000 folletos del avivamiento de Gales que distribuía entre las iglesias y que tuvieron una gran influencia en avivar los espíritus. Visité otra vez la iglesia de Smail y comencé la reunión. El pastor aún no había llegado. Las reuniones a esta altura eran maravillosas por su espontaneidad. Nuestra pequeña compañía de Gedeón iba marchando hacia la victoria segura, dirigida por el capitán de su salvación, Jesús. En esta temprana hora el Señor me guió a orar por fe, discernimiento de espíritus, sanidad, profecía. También sentí que necesitaba más amor y sabiduría. Aparentemente en este momento recibí un verdadero don de fe por el avivamiento, junto con un espíritu de profecía con el mismo propósito, y comencé a profetizar sobre las cosas poderosas que sucederían. Cuando comenzamos a orar en la primavera de 1905, nadie parecía tener mucha fe para nada extraordinario. En general, entre los santos, aparentemente dominaba el pesimismo en cuanto a la situación actual. Pero esto había cambiado. Dios mismo nos había dado fe para cosas mejores. No había habido nada a la vista que pudiera estimular esa fe. Vino de la nada. ¿Acaso no puede Dios hacer lo mismo hoy? En esa época escribí un artículo para el Daily News de Pasadena, describiendo lo que había visto en la iglesia del hermano Smail. La historia fue publicada y el editor mismo vino a verme poco después. Estaba bajo una profunda convicción de pecado, por lo que vino al altar buscando a Dios con toda su alma. El artículo fue reproducido en varios periódicos de la santidad en todo el país. Su título era Lo que vi en una iglesia de Los Ángeles. Lo que sigue son extractos de ese artículo. Hace algunas semanas que se están celebrando cultos especiales en la primera iglesia bautista de Los Ángeles. El pastor Smail ha regresado de Gales, donde se puso en contacto con Evan Roberts y el avivamiento que allí tiene lugar. El pastor Smail sostiene que pronto Los Ángeles será sacudida por el inmenso poder de Dios. El culto al que me refiero comenzó espontáneamente un poco antes de que llegara el pastor, lo cual aparentemente fue suficiente para que el Señor obrara. La reunión comenzó. La expectativa era de Dios. Dios estaba allí. La gente estaba allí. Y para cuando el pastor llegó, la reunión estaba bien avanzada. El pastor Smail se ubicó en su lugar, pero nadie pareció prestarle demasiada atención. Sus mentes estaban concentradas en Dios. Nadie se interponía en la adoración de ninguna persona, aunque en la congregación estaban representadas varias denominaciones. Todo parecía una armonía perfecta. El Espíritu guiaba cada paso. El pastor se levantó, leyó una porción de las Escrituras, hizo unos pocos comentarios bien elegidos para la ocasión, llenos de esperanza y de inspiración, y la reunión volvió a escapársele de las manos. La gente la tomó y continuó como antes. Durante el culto se entremezclaron testimonios, oraciones y alabanzas, en lo que a la conducción humana se refiere. La reunión parecía avanzar sola. El pastor era uno más. Una persona espiritualmente sensible podía sentir en esa atmósfera que algo maravilloso e inminente está por ocurrir. Un misterioso y poderoso levantamiento en el mundo espiritual está a las puertas. La reunión le da a uno la sensación de tener el cielo en la tierra, con la seguridad de que lo sobrenatural existe y en forma muy real. Frank Bartelman para Daily News Pasadena. Escribí otro artículo para El Metodista Wesleyano, del cual extraigo: rechazar la misericordia implica juicio, en directa proporción. En toda la historia del mundo creado por Dios, primero se ha producido el ofrecimiento de misericordia divina y luego el juicio.
Primero viene Cristo sobre el caballo blanco de la misericordia, después vienen los caballos rojo, negro y amarillo de la guerra, el hambre y la muerte. Los profetas no cesaban de advertir fielmente día y noche a Israel, pero sus lágrimas y súplicas en gran medida eran en vano. La terrible destrucción de Jerusalén en el año 70 de nuestra era, que tuvo como resultado la exterminación de 1 millón de judíos, y la cautividad para una gran multitud fue precedida por el ofrecimiento de la misericordia divina de manos del mismísimo Hijo de Dios. En 1859, una gran ola de avivamiento visitó nuestro país, arrastrando a 500.000 de almas a la fuente de salvación. Inmediatamente le siguió la matanza de 1861 a 1865. Por ello, mientras esperamos con expectativas el próximo gran avivamiento, que rápidamente está tomando proporciones mundiales, nos preguntamos si a esta misericordia no le seguirá el juicio, como en otras ocasiones, y un juicio directamente proporcional a la misericordia extendida. La actitud guerrera y la inquietud en las naciones nos hace preguntarnos si el juicio que seguirá no llegará incluso a meternos en la tribulación, la gran tribulación. Frank Bartleman, julio de 1905. Para el evangelista de Dios escribí: como una inundación han venido sobre nosotros incredulidades de todas clases, pero estad atentos, nuestro Señor también viene. Se está levantando el estandarte contra los enemigos. El Señor está eligiendo sus obreros. Este es el tiempo de concretar la visión del servicio. El Señor ha hablado y ha llamado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta que se ponga. Nuestro Dios vendrá y no quedará en silencio. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Salmo 50. Durante 1905 yo solía decir que preferiría vivir 6 meses en ese tiempo que 50 años comunes. Eran días de comienzo de grandes cosas. Para el grano de trigo que estaba dispuesto a caer a la tierra y morir, había promesas de una abundante cosecha, pero para los jovencitos emancipados espiritualmente, como era natural, todo el asunto era nada más que una gran tontería. Le escribí otra carta a Evan Roberts pidiéndole que continuara orando por California. De esta manera nos manteníamos unidos con Gales, orando por el avivamiento. En aquellos días poco se entendía la oración verdadera. Era difícil encontrar un lugar tranquilo donde uno no fuera molestado. Las experiencias en el Getsemaní con Jesús eran raras entre los santos en aquella época, y ahora está rápidamente volviendo a suceder lo mismo entre las obras misioneras pentecostales. En la época de la obra misionera de la calle Azusa, en lo primero que se pensaba para tener una obra misionera adecuada era en el cuarto de oración. Ahora esto parece ser generalmente lo último que se considera. Un día yo estaba gimiendo ante el altar en la iglesia de Ismail. El espíritu de intercesión estaba sobre mí. Un hermano me reprendió severamente. No lo entendía. La carne, naturalmente, se aleja de estas cosas tan profundas. Los gemidos no son mejor recibidos en la mayoría de las iglesias que una mujer con dolores de parto en una casa. No son una compañía agradable para los mundanos, pero no podemos hacer que nazcan almas sin gemir. En esta época tener niños no es algo muy deseable. Y lo mismo sucede con el verdadero avivamiento con almas nacidas de nuevo. La sociedad moderna tiene poco lugar para la madre que cría a su hijo. Son preferibles las jovencitas emancipadas, y eso mismo pasa en las iglesias que tienen dolores de parto para hacer nacer almas. Hay muy poca carga por las almas. Los hombres huyen de los gemidos de las mujeres en la sala de partos. La iglesia tampoco desea gemidos en la actualidad. Está demasiado ocupada divirtiéndose. Una vez más vivíamos grandes apuros económicos, pero el Señor nos libró. Nunca le hicimos conocer nuestras necesidades a nadie más que a Dios. Nunca mendigamos ni pedimos prestados, sin importar cuán profunda fuera la necesidad. Creíamos que si los santos vivían cerca de Dios, Dios les hablaría. Confiábamos en Dios con todas nuestras fuerzas, y si Él no nos enviaba ayuda, no la buscábamos en otra parte. En esa época escribí mi primer tratado, se titulaba El amor nunca falla. Este fue el comienzo de un prolongado ministerio de tratados. Tenía que confiar en el Señor para obtener los medios, pero Él nunca me falló. Yo estaba predicando en diversas reuniones en ese tiempo. Un día recibí un mensaje para la reunión del hermano Manley. Quería citar 2 líneas de uno de los volúmenes de comentarios de Clark. Eran 4 volúmenes, cada uno tenía 1000 páginas.
Yo contaba solo con unos pocos minutos para encontrar la cita. Mientras oraba, elegí uno de los volúmenes, cerré los ojos y dejé caer el libro. No estaba abierto ni marcado en ninguna parte en especial, pero, y esto es lo maravilloso del relato, al caer el libro se abrió exactamente en la página correcta y mis ojos fueron directamente a la cita que quería encontrar. Esto hubiera sido imposible de lograr naturalmente. Yo no sabía dónde encontrar la cita, solo recordaba haberla leído. Esto fortaleció en gran manera mi fe para el mensaje, pero ciertamente no lo recomendaría como práctica. Una noche en la iglesia del hermano Ismail, la reunión estaba siendo conducida en la carne. Entonces el pastor llamó al pueblo a orar y quedó la cuarta parte de la gente que había, y Dios vino con poder. Había demasiada religión allí. Hice un pedido de un tratado llamado BEM, Bandada de Ángeles, y le pedí al Señor que me diera 1000 tratados por un cierto precio. El imprentero me cobró exactamente esa cantidad, naturalmente sin saber nada de lo que yo había orado. Una hermana me entregó $5, diciéndome que el Señor le había hablado durante cierto tiempo para que me diera ese dinero. Era exactamente la cantidad que yo había pedido. Poco después, un hermano me entregó ese mismo importe, sin que yo siquiera insinuara el tema. Yo temblaba al pensar cuán maravillosamente el Señor cuidaba de nosotros. Mi vida estaba totalmente a su servicio. En ningún momento me atreví a volverme presuntuoso. Una noche fui a la reunión en la carpa del hermano Manley, sin pensar en ministrar allí. Me senté en la parte de atrás. Pronto el Espíritu de Dios vino con poder sobre mí. Me levanté y hablé, y el poder de Dios vino sobre la congregación. Todo el pueblo cayó inclinado el rostro a tierra. Durante 3 horas en toda la carpa se desarrolló un culto de adoración, en continua oración. Muchos fueron salvos y todos recibieron ayuda de Dios. Fue una maravillosa visitación del Espíritu. La gente no era tan rebelde en esa época como lo es ahora. Estaban más dispuestos a dejar que se interrumpiera el programa y no había tantos espíritus fanáticos que estorbaran. Había un verdadero hambre de Dios. Casi todas las noches yo tomaba parte de alguna reunión. El Señor continuaba derramando su espíritu. Aproximadamente en esos días tuve un terrible ataque de neuralgia en el estómago. Sentí que moría. Ayuné y oré un día entero y el Señor me libró. Parecía que el diablo quería matarme. Escribí otro tratado llamado Que todos sean uno. Esto movilizó ferozmente al diablo sectario, pero era la oración de Jesús en Juan 17 para que el mundo crea. Un amigo pagó nuestros gastos en una reunión de campamento de la santidad en el arroyo durante unos días, así que fuimos allí con nuestra carpa. Estábamos en verano, disfrutamos del cambio y de estar al aire libre. Pasé la mayor parte del tiempo con el rostro entre los arbustos orando. En las noches de luna derramaba mi alma ante el Señor y Él se encontraba conmigo allí. Había mucha charla hueca en el campamento. La mayoría buscaba egoístamente bendiciones para sí. Iban corriendo a las reuniones para absorber más bendición, como esponjas. Necesitaban crecer, como muchos pentecostales en la actualidad. La renta de nuestra casa estaba vencida una vez más. El diablo luchaba con todas sus fuerzas, pero Dios vino a rescatarnos. La pequeña Ruth enfermó seriamente en el campamento. Hacía mucho calor. Oramos toda una noche por ella y el Señor la tocó. Me encontré clamando con el alma al Señor, mucho más allá de las aspiraciones que aparentemente tenía la mayor parte de la gente de la santidad. Yo quería ir más profundo, más allá del mero ámbito emocional, llegar a algo más sustancial y duradero, que fuera como una roca en mi corazón. Estaba cansado de tanta espuma que pronto se desvanecía, tantas palabras religiosas altisonantes, y el Señor no dejó que me sintiera decepcionado por mucho tiempo. El comité organizador del campamento ahora estaba en mi contra por los tratados que yo distribuía. Pensaban que yo estaba atacando el movimiento de la santidad, pero yo solo estaba exhortándolos a buscar más la profundidad de Dios. Necesitaban más humildad y amor. Mi tratado en contra de los sectarismos, que todos sean uno, realmente causó alboroto en todo el campamento. Naturalmente, los movimientos nacidos de hombres necesitan ser conmovidos. Dios tiene un solo movimiento, un solo cuerpo. Este era el mensaje de la obra misionera de Azusa en sus comienzos. Recibí una segunda carta de Evan Roberts que decía: Lower Gales, 8 de julio de 1905. Estimado hermano, le agradezco sinceramente su amable atención. Me agradó sobremanera enterarme de las buenas noticias, de las maravillosas cosas que están comenzando a experimentar.
Mi oración es que Dios continúe bendiciéndolo y con profunda gratitud por sus buenos deseos. Quedo suyo en el servicio, Evan Roberts. Una noche en el campamento de la santidad, el Señor me dijo que quería que yo predicara. Salí al bosque y traté de orar por la reunión, pero Él me dijo, quiero que prediques. Le respondí que ellos no me dejarían. Tenían una docena de predicadores suyos, ansiosos de que surgiera alguna oportunidad. Además, ellos me temían. Yo no pertenecía a su corriente religiosa, pero él me dijo, predica. Le dije que si él cerraba todas las otras bocas esa noche, yo le obedecería. Habiendo echado así la responsabilidad sobre él, fui a la reunión. Era el momento del mensaje. Ellos se miraban unos a otros, pero sus lenguas estaban atadas. Nadie me miraba. El Espíritu vino sobre mí y me puse en pie de un salto. Dios inundó mi alma de su poder. El mensaje vino directamente de él y se clavó como una flecha en el blanco. Literalmente sacudió el campamento. La pequeña Ruth ahora sufría convulsiones. El diablo trataba de matarla. Hacía mucho calor y ella estaba cortando los dientes. Esa era la paga del diablo para mí. Volvimos nuevamente a nuestra casa en Pasadena. Envié 18 paquetes con tratados escritos por mí a otras tantas obras misioneras en la costa del Pacífico. Entonces Dios me dio otro tratado, el corazón del asunto. En este escrito intenté presentar el objeto real de nuestra fe y nuestra adoración, Jesucristo, el centro de nuestra predicación, sin subterfugios. La pequeña Ruth empeoró, tanto que en lo natural ya no nos quedaban sino mínimas esperanzas de que se mantuviera con vida. Pero Dios oyó nuestros clamores y la libró. El enemigo parecía decidido a robarnos la última hija que nos había quedado con vida. También estábamos en una situación económica muy estrecha. No recibíamos ni una moneda, pero la ayuda llegó justo en el momento crítico. Dios no nos falló, estábamos confiando en Él. Una noche el diablo llegó a estar muy cerca de mí. Me desperté bruscamente y sentí su presencia casi tan real como la mía en el cuarto. Clamé a Dios por su ayuda y el diablo huyó. Mi esposa también lo había sentido justo antes de que yo despertara. Estábamos pasando por el horno de fuego, pero el cuarto varón estaba con nosotros. El enemigo parecía decidido a sacarme de la obra. Yo pasaba noches y días enteros orando. Evidentemente el reino de Satanás estaba sufriendo. Los vecinos que me escucharon gemir mientras oraba pensaron que estaba enfermo y preguntaron cómo me encontraba, pero era solamente la carga del alma. El Señor me había ayudado en forma maravillosa con el último tratado. El imprentero hizo un mal cálculo y tomó el trabajo por $6.50. En realidad costaba 9, pero él mantuvo el precio que me había dado. Después imprimió 1000 ejemplares que salieron mal por un pequeño error de imprenta. Estaba a punto de desecharlos, pero me los dio por una suma ínfima. Yo corregí el error en cada tratado con un lapicero. En la obra misionera de Peniel en Los Ángeles, una hermana me habló después de un culto y luego se retiró. Sentí que el Señor deseaba que ella me diera algún dinero. Yo lo necesitaba con gran urgencia, así que oré en silencio. Ella se detuvo luego de caminar como 10 metros, volvió y me entregó $1. Unos minutos después, mientras le relataba este incidente a un hermano, él me dijo que lo esperara un minuto. Fue a su cuarto en la obra misionera y volvió con $2 para mí. Dios había escuchado mi oración. Más tarde fui a la iglesia de Ismael. Esa noche él renunció. En la primera iglesia bautista se habían realizado reuniones diariamente durante 15 semanas. Estábamos en septiembre. Los líderes de la iglesia estaban cansados de innovaciones y querían volver al antiguo orden de las cosas. Se le dijo que detuviera el avivamiento o que se fuera. Él sabiamente eligió esto último, pero qué terrible que una iglesia tomara esta posición, echar a Dios. En la misma forma, más tarde echaron al Espíritu Santo de las iglesias en Gales. Se cansaron de su presencia y quisieron volver al viejo y frío orden eclesiástico. Cuán ciegos son los hombres. Los miembros más espirituales de la iglesia de Ismael naturalmente lo siguieron, junto con un grupo de otros obreros que se le acercaron durante el avivamiento, provenientes de otros lugares. Inmediatamente comenzaron a pensar en organizar una iglesia neotestamentaria. Yo sentía que quizá el Señor estaba sacando al hermano Ismael del campo de evangelístico, al menos por un tiempo, para extender el fuego en otros lugares, pero él no lo veía así. Tuve una reunión con él para hablar sobre este tema.
y pude arreglar para que predicara en la iglesia evangélica metodista de Lake Avenue, del pastor Brink, en Pasadena. Esta iglesia había sido el ojo de la tormenta del avivamiento en ese lugar. Caminé durante todo el día esparciendo la noticia de la reunión, sin tener dinero para tomar un coche, y por la noche estaba tan cansado que no podía dormir. No teníamos ni un céntimo, estábamos atrasados con el pago de la renta otra vez. Pero yo estaba literalmente derramando mi vida en el servicio a Dios. Apenas contábamos con las cosas indispensables para vivir. Seguramente alguien le estaba fallando a Dios. El Señor estaba conmigo en el Espíritu en una forma maravillosa. Muchos estaban siendo bendecidos por mi ministerio. Los líderes no me alentaban mucho, pero las almas hambrientas y necesitadas escuchaban hablar de Jesús gozosamente. Casi siempre el avivamiento comienza entre los laicos. Los líderes eclesiásticos rara vez reciben bien una reforma. La historia se repite. Los líderes actuales están en general demasiado cómodamente instalados como para desear innovaciones que pudieran requerir sacrificios de su parte, y el fuego de Dios solo cae sobre los sacrificios. Un altar vacío no recibe fuego. Tanto el frío intelectualismo como el eclesiasticismo formal y la dominación sacerdotal están fuera del genio del Evangelio. Gracias a Dios que hay excepciones entre los líderes. Pero somos salvos para servir. El verdadero ministro es un siervo. Jesús no vino para ser ministrado, sino para ministrar. Aún el poderoso evangelista Charles Finney era tan pobre. Luego de 15 años de prodigiosa labor para el Señor, que se vio obligado a vender su baúl de viaje para comprar una vaca y poderse alimentar a sí mismo y a su familia. La noche anterior al culto en que el hermano Ismael predicara en Lake Avenue, dos de nosotros estuvimos orando hasta pasada la medianoche. El hermano Ismael predicó 2 veces ese domingo y fue maravillosamente ungido por Dios para la ocasión. Pasamos el tiempo entre las 2 reuniones orando. En su mensaje habló sobre el avivamiento en Gales. La gente se sintió totalmente conmovida. El hermano Ismael pronto organizó una iglesia del Nuevo Testamento. Me convertí en miembro fundador de esa iglesia, ya que sentía que debía permanecer con ellos aunque no me importaba demasiado la organización. Llegamos a un punto en que debíamos tener dinero para pagar la renta y la comida, o dejarnos morir de hambre. Mientras me encontraba sentado a la mesa escribiendo, el Señor me habló y me dijo que fuera a ver al hermano Geocrari. La impresión fue tan fuerte que dejé la lapicera y salí inmediatamente. Después de orar durante un tiempo con el hermano Clary y su esposa, me dispuse a irme. Yo no había dicho ni una sola palabra sobre nuestras necesidades. Ellos me entregaron 2,50, aclarando que el Señor me había enviado a ellos para que me dieran ese dinero. El diablo había tratado de alejar al hermano Clary 3 veces antes de que yo llegara allí, pero Dios lo mantuvo en ese lugar. Un rato después, otro hermano me dio $1. El Señor le mostró que debía hacerlo, así que ahora yo tenía $3 para pagar la renta y 50 centavos para comprar comida. En esos días con 50 centavos podíamos comprar mucha más comida que ahora. Una mañana poco después de esto, mientras estábamos de rodillas orando en nuestro hogar y muy necesitados de comida, el verdulero vino a vernos y nos dejó $5 en mercadería. No quiso decirnos quién lo enviaba. Alguien había pagado por esas provisiones para nosotros. La pequeña Ruth comió un durazno verde y estuvo nuevamente a punto de morir. La oración la salvó. El hermano Ismail estaba ahora alquilando el Burbank Hall, preparándose para comenzar a tener reuniones allí. Yo conseguí el Salón de la Santidad de la calle Cuarta para que se reunieran allí hasta que el Burbank estuviera listo. El Señor me dio otro tratado titulado Orad, Orad, Orad. En fe lo llevé al imprentero y Dios me envió el dinero para pagar el trabajo a tiempo. Era una fuerte exhortación a la oración. Como los profetas de la antigüedad, debemos orar por los que no oran por sí mismos. Debemos confesar los pecados del pueblo por ellos. En una ocasión en que el hermano Boehmer y yo estábamos orando, el Espíritu se derramó en una forma maravillosa en varias reuniones por las que estábamos intercediendo. Sentíamos que habíamos alcanzado a Dios en favor de ellas. Los comentarios que escuchamos luego confirmaron nuestra convicción. La oración cambia las cosas. Como Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras en el Monte Carmelo,
La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. También puede ser necesaria la confesión. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahora nos ofrecían una casa en Los Ángeles por $8 al mes. Ya hacía algún tiempo que sentíamos que el Señor nos quería nuevamente en Los Ángeles. Él nos envió lo necesario para pagar el primer mes de renta y el hermano Penfield de Pasadena nos facilitó sus mulas para trasladarnos. Nos ubicamos en la parte trasera de la avenida Towner 619. La dueña de casa vivía en el edificio en la parte delantera. Era el 27 de septiembre de 1905. Una noche que pasé orando sentí fuertemente que debía ir a San Diego, así que le escribí a la hermana Tilly Hafner, quien estaba a cargo de la obra misionera Peniel allí. Sin solicitarlo, recibí el dinero para el viaje. Era la voluntad de Dios. Prediqué en la obra misionera Peniel y en reuniones en las calles. La policía me estorbaba, poniéndose de acuerdo con la gente de las tabernas y haciendo otras cosas, pero Dios me dio mucha fortaleza y victoria. Visité a varias personas enfermas y oré con ellas y realicé una breve visita a Tijuana, en México. El grupo de la zarza ardiente había arruinado mucho el espíritu de los santos en San Diego. Los había vuelto duros y bruscos. Había poco amor, mucha lucha y contiendas. Dios, como siempre, me hizo mensajero de paz. Siempre he defendido la idea de que somos un solo cuerpo en Cristo. La hermana Hafner me comunicó que mi visita la había alentado mucho. Había luchado mucho por ella. Antes de volver, enfermé gravemente y estuve toda la noche en cama, con fiebre y escalofríos. Pero fue una experiencia notable. Tenía gripe, aunque estaba tránsito de dolor y ardiendo de fiebre, un poderoso espíritu de oración vino sobre mí. Parecía que fuera dos personas, mi cerebro parecía estar aparte, vivo para Dios. Me sentía todo espíritu. En mi cuerpo estaba enfermo de muerte, mis sufrimientos parecían empujar al alma fuera del cuerpo. Fue una experiencia muy peculiar. Estoy seguro de que el diablo perdió allí. Mi espíritu parecía completamente elevado por sobre mi condición física. Hablé sobre el avivamiento en Gales a la mañana siguiente en la iglesia de los amigos y luego volví a Los Ángeles. Estaba tan débil que temí que debieran sacarme del tren en una camilla, pero llegué a casa a salvo. Tenía justo el dinero necesario para llegar a mi hogar. Nuevamente estábamos en aprietos económicos. Un hermano me envió una carta con $2, diciendo que el Señor le había mostrado que estábamos necesitados. Orábamos mucho. Qué bendición es vivir de tal forma que Dios puede hablarnos, aunque nos cueste algo en obediencia. Pocos parecen vivir hoy de esta forma. De allí el enorme sufrimiento que existe hoy entre los obreros de Dios. Estoy convencido de que muchos obreros fieles son amargamente odiados solo porque aquellos que sienten sus oraciones y a quienes Dios les indica que los ayuden no obedecen a la voz del Señor. Aquellos que dan a Dios no tienen posibilidad de perder. El egoísmo es un pecado y una maldición. Quienes le dan a Dios nunca pierden. En realidad lo único que realmente ahorramos es lo que le damos a Dios. El resto, todo lo demás, finalmente se pierde. Casi cada día en Los Ángeles me encontraba trabajando en el evangelismo personal, distribuyendo tratados, orando o predicando en alguna reunión. Continuamente escribía artículos para la prensa religiosa. Antes de ir a una reunión, en una carpa en Pasadena, oré y ayuné. El Señor me ungió portentosamente en la predicación y 20 almas llegaron a su altar. En este momento ya el espíritu de intercesión se había apoderado de mí de tal forma que oraba casi de día y de noche. También ayunaba mucho, tanto que mi esposa muchas veces temía seriamente por mi salud. Los padecimientos de mi Señor se habían hecho carne en mí. Estaba con Él, en el huerto. La agonía de su alma había caído pesadamente sobre mí. Llegué a temer como Él, que quizá no viviera para ver la respuesta a mis oraciones y lágrimas por el avivamiento, pero Él me aseguró, enviando más de un ángel para sostenerme, que estaba satisfecho conmigo. Sentí que empezaba a comprender un poco de lo que Pablo decía cuando hablaba de completar sus sufrimientos por un mundo perdido. Algunos hasta temían que yo hubiera perdido el juicio. No podían entender mi colosal preocupación. Tampoco muchos pueden comprender estas cosas hoy. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, son locura para él. Los espíritus egoístas no pueden comprender ese sacrificio, pero quien quiera salvar su alma la perderá. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, nuestro Señor fue varón de dolores, así como de gozo.
Yo iba con frecuencia a Pasadena, confiando en que Dios proveería para el viaje de vuelta. Cierta vez el hermano Boehmer sintió que yo estaba yendo allí. Fue hacia la pequeña obra misionera de Peniel y me encontró allí. Pasamos varias horas orando. Después, él pagó mi viaje de regreso. En aquellos días pasamos muchas noches orando juntos. Era un gran privilegio pasar toda una noche con el Señor. Él se mostraba tan cercano. Parecía que nunca nos cansábamos. Boehmer trabajaba como jardinero. Nunca le pedí un centavo, pero él siempre me daba algo. Dios finalmente no solo tenía su dinero, sino su vida también en el servicio. Era un maravilloso hombre de oración. Dios nos enseñó lo que es no conocer a nadie según la carne. Él nos llevó a una relación tan elevada que nuestra comunión era únicamente en el Espíritu. Más allá de eso estábamos muertos el uno para el otro. Le escribí por tercera vez a Evan Roberts para pedirle que siguiera orando por nosotros desde Gales. En esos días, después de predicar, generalmente yo llamaba a los santos a ponerse de rodillas y orar durante horas antes de levantarse. El Señor me movió a escribirles a varios líderes en todo el país para que oraran por el avivamiento. El espíritu de oración crecía continuamente. La iglesia del Nuevo Testamento parecía estar perdiendo el espíritu de oración a medida que su organización crecía. Ahora trataban de hacer recaer este ministerio sobre unos pocos de nosotros. Yo sabía que Dios no se agradaba de esto y se convirtió en una gran carga para mí. Ellos habían comenzado a tener muchos intereses secundarios. Yo había tenido grandes esperanzas para este grupo de hermanos, pero aparentemente el enemigo los desviaba, llevándolos a que al menos perdieran lo mejor que Dios tenía para ellos. Ahora trataban de organizar la oración, algo imposible de hacer. La oración es espontánea. Sentí que sería mejor no haberse organizado que perder este ministerio de oración y el espíritu de avivamiento como cuerpo. Era para esto que ellos habían sido llamados desde un principio. Luego se habían vuelto ambiciosos como iglesia y por su organización les parecía difícil no ser como las otras naciones o iglesias de alrededor, y por eso naturalmente comenzaron a caer. A medida que aumentaba el trabajo en la iglesia, fueron perdiendo de vista el verdadero núcleo del asunto, y las iglesias pentecostales aparentemente están enfrentando ese mismo peligro en la actualidad. La organización humana y la programación humana dejan muy poco espacio para que el Espíritu de Dios se mueva con libertad. Es tan importante que estemos dispuestos a ser considerados fracasados por tratar de construir un reino puramente espiritual. El reino de Dios no viene por observación. Es muy fácil quedarse con algo de segunda. La vida de oración es mucho más necesaria, aunque edificios u organizaciones. Muchas veces se utilizan estas últimas para reemplazar aquella. Las almas nacen al reino solo por medio de la oración. Yo temía que la iglesia del Nuevo Testamento desarrollara un espíritu sectario, partidista. Una rica dama les ofreció el dinero para construir el templo. El diablo estaba apostando fuerte, pero pronto la dama retiró su ofrecimiento. Confieso que me alegró que lo hiciera. Si no lo hubiera hecho pronto, ellos no tendrían tiempo para otra cosa más que la construcción del templo. Habría sido el fin de su avivamiento. Habíamos sido llamados a evangelizar Los Ángeles, no a construir otro espíritu partidista o sectario. No necesitábamos más maquinarias ni organizaciones que las estrictamente indispensables para la rápida evangelización de la ciudad. Ya teníamos entre manos suficientes organizaciones eclesiásticas rivales, separadas, cada una trabajando principalmente por su propio interés, su propio avance, su propia gloria. En una ocasión en que no teníamos nada para comer en casa, sino un poco de pan duro, recibimos una carta del hermano Boehmer con $1. Él estaba en contacto directo con Dios. Posiblemente a los verdaderos santos les iría mejor si no hubiera tantos fraudes que traicionaran la confianza. Cada falso pastor, cada engañador en nuestras filas hace todo mucho más difícil para los verdaderos siervos. La iglesia del Nuevo Testamento parecía estar dirigiéndose hacia el intelectualismo. Esto me produjo una gran carga. Durante una reunión gemí en voz alta mientras oraba. Ver esto era algo que me mataba después de las reuniones que habíamos tenido. Uno de los ancianos me reprendió severamente por esto. ¿Cómo han caído los poderosos? Era la frase que constantemente se repetía en mi mente. Algunos, los más espirituales, compartían mi carga. Una vez más, la oración era lo primordial. Tuvimos una maravillosa reunión en la iglesia poco después. 100 personas se arrodillaron ante el altar en un culto, un domingo por la noche. Me encontré con los jóvenes de Peniel en Pasadena para orar
y tuvimos un tiempo de revelaciones. Sentimos que pronto el Señor obraría con gran poder en la carpa del hermano Brownlee, en las calles Séptima y Spring, en Los Ángeles. Teníamos un profundo espíritu de oración y poderosos cultos evangelísticos. Sentíamos en el aire que el Señor estaba a punto de hacer algo extraordinario. El espíritu de oración cayó con más fuerza aún sobre nosotros. En Pasadena, antes de mudarme a Los Ángeles, yo solía quedarme en cama durante el día, retorciéndome y gimiendo por la carga. Por la noche apenas podía dormir por el espíritu de oración que me invadía. Ayunaba mucho, sin que me importara la comida, cuando sentía esa carga. Durante casi 24 horas sin interrupción. Eso casi me consumió. La oración me absorbía por completo. Toda la noche gemía mientras dormía. La oración no era formal en aquella época, era inspirada por Dios. Venía sobre nosotros y nos abrumaba. No luchábamos para poder orar. Nos atrapaba un dolor de parto tan fuerte por las almas que no podía ser desechado sin violentar al Espíritu Santo. Como no pueden serlo los dolores de la mujer que va a dar a luz, era una verdadera intercesión del Espíritu Santo. Durante varios días sentí que llegaría otra carta de Evan Roberts. En efecto, pronto llegó una. Decía: Lowgore, Gales, 14 de noviembre de 1905. Mi apreciado compañero, ¿qué puedo decirle que pueda alentarlo en esta terrible lucha? Creo que es verdaderamente temible. El reino del maligno está siendo sitiado por todas partes. Oh, millones de oraciones, no solo fórmulas de oraciones, sino las mismas almas están hallando el camino hacia el trono blanco. La gente de Gales puede orar durante este último año. Que el Señor les bendiga con un poderoso derramamiento. En Gales parece como si el Santo estuviera descansando sobre la congregación, esperando que se abran los corazones de los seguidores de Cristo. El sábado pasado por la noche tuvimos un portentoso derramamiento del Espíritu Santo. Esto fue precedido por la corrección de los puntos de vista de la gente sobre la verdadera adoración. Primero, dar a Dios, no recibir. Segundo, agradar a Dios, no a nosotros mismos. Por lo tanto, mirando a Dios y olvidando al enemigo y el temor del hombre, oramos y el Espíritu de Dios descendió. Ruego que Dios escuche vuestra oración, mantenga fortalecida vuestra fe y salve a California. Sigo vuestro hermano en la lucha, Evan Roberts. Esta era la tercera carta que había recibido de Gales, de Evan Roberts, y creo que sus oraciones tuvieron mucho que ver con nuestra victoria final en California. Evan Roberts nos cuenta sobre su propia experiencia con Dios. Un viernes por la noche, la primavera pasada, mientras oraba junto a mi cama antes de retirarme a descansar, fui llevado a una gran expansión, sin tiempo ni espacio. Era comunión con Dios. Antes de esto, yo había tenido un Dios lejano. Esa noche sentí miedo, pero nunca más volví a sentirlo. Tan fuerte era mi temblor que sacudía a la cama, tanto que mi hermano despertó y me sujetó, pensando que yo estaba enfermo. Esta experiencia se repitió todas las noches durante 3 meses para Evan, desde la 1 de la madrugada hasta las 5. Aproximadamente en esta época, Roberts escribió un mensaje al mundo sobre esto que decía: el avivamiento en el sur de Gales no es el de los hombres, sino de Dios. Él se ha acercado mucho a nosotros. Este movimiento no es cuestión de credos ni de dogmas. No enseñamos doctrinas sectarias, solo la maravilla y la belleza del amor de Cristo. Se me ha preguntado sobre mis métodos. No tengo ninguno. Nunca preparo lo que diré, sino que le dejo eso a Dios. No soy la fuente de este avivamiento, sino un agente entre lo que está creciendo hasta llegar a ser una multitud. No deseo seguidores personales, sino que el mundo sea de Cristo. Creo que el mundo está llegando al umbral de un gran avivamiento religioso y oro diariamente para que me sea permitido ayudar a provocarlo. Maravillosas cosas han sucedido en Gales en unas pocas semanas, pero esto es solo el comienzo. El mundo será barrido por su espíritu como por un viento recio. Muchos que ahora son cristianos silenciosos liderarán el movimiento, verán una gran luz y la reflejarán a miles de personas que ahora están en tinieblas. Miles de personas harán más de lo que nosotros hemos logrado, conforme Dios les dé el poder. Evan Roberts. Qué maravillosa humildad. Este es el secreto de todo poder. Un testigo presencial, inglés, escribe sobre el avivamiento en Gales. Nunca antes he sido testigo de un amor tan grande por las almas. He visto al joven Evan Roberts convulsionando de pena y clamando a quienes lo escuchaban para que oraran.
No cantéis, exclamaba, es demasiado terrible como para cantar. Muchas veces la convicción se ha apartado del pueblo cuando éste canta demasiado. Otro escritor declara que no era la elocuencia de Evan Roberts lo que quebrantaba a los hombres, sino sus lágrimas. Roberts se quebraba, llorando amargamente para que Dios los doblegara en una agonía de oración, con lágrimas cayendo por sus mejillas, todo su cuerpo convulsionando. Hombres fornidos se quebrantaban y lloraban como niños, las mujeres gritaban, el sonido del llanto y el gemido llenaba el aire. Evan Roberts, en el clima de su agonía, solía caer sobre el púlpito mientras muchos de los que estaban en la multitud se desvanecían. De la obra en la India leemos que las jovencitas de la India, que tan maravillosamente fueron renacidas y bautizadas con el Espíritu en la obra misionera de Ramabai, comenzaron a golpearse a sí mismas en forma terrible bajo la punzante convicción de su necesidad, pero recibieron una gran luz. Al ser liberadas saltaban de gozo durante horas sin fatigarse. De hecho, fortalecidas al hacerlo, gritaban por el fuego que estaba en ellas y sobre ellas. Algunas caían al ver una gran luz pasar delante de ellas, mientras el fuego de Dios quemaba todo pecado, orgullo, ira, amor del mundo, egoísmo, impureza, etc. De los miembros del cuerpo. No comieron ni bebieron hasta que la victoria fue completa, y entonces el gozo fue tan grande que durante 2 o 3 días después de recibir el bautismo del Espíritu Santo no les importó la comida. Aproximadamente unas 20 jovencitas entraron en trance al mismo tiempo y quedaron inconscientes de este mundo por horas. Algunas durante 3 o 4 días. Durante ese tiempo cantaban, oraban, aplaudían, rodaban sobre sí mismas o se quedaban sentadas quietas. Cuando volvían a la conciencia, hablaban de haber visto un trono en el cielo, una multitud vestida de ropas blancas y una gloria tan deslumbrante que no podían soportarla. Pronto el lugar entero comenzó a arder. Debieron suspender las clases, las niñas se olvidaban de comer y dormir y pasaban días y noches enteros orando. El espíritu se derramó sobre una de las niñas una noche. Su compañera, que dormía a su lado, despertó y al ver a esta niña envuelta en llamas, corrió y trajo un balde con agua para echárselo. En menos de una hora casi todas las niñas del complejo estaban llorando, orando y confesando sus pecados. Muchas de estas niñas fueron investidas de un extraño, bello y sobrenatural fuego. La composición espontánea de himnos era una curiosa característica de algunas de las reuniones en otras partes de la India. En el campamento de Kara, un grupo de niñas comenzó a ver una serie de cuadros en las paredes que mostraban la vida de Cristo. Las figuras se movían en los cuadros y eran en colores. Cada visión duraba aproximadamente entre 2 y 10 minutos, y luego la luz se iba desvaneciendo gradualmente hasta reaparecer minutos después en otra escena. Estas figuras aparecieron durante 12 horas y no solo fueron vistas por las niñas nativas del orfanato y por 8 misioneras, sino por cristianos nativos que vivían en las cercanías y aún por algunos paganos que venían a admirar la maravillosa visión. Todas ellas representaban fielmente las narraciones de la Biblia y eran totalmente sobrenaturales. Tuvieron un colosal efecto al quebrantar los duros corazones de los paganos. En Gales, con frecuencia se veían luces de colores como bolas de fuego durante el avivamiento. Día y noche seguí yendo a diferentes obras misioneras, exhortando continuamente a la oración y a tener fe para un avivamiento. Pasé otra noche entera con el hermano Boehmer en oración, una noche en la iglesia del Nuevo Testamento. Durante un periodo de profundo espíritu de oración en la congregación, el Señor vino repentinamente tan cerca que podíamos sentir su presencia como si estuviera rodeando a quienes estábamos reunidos. Más de la mitad de la congregación se levantó alarmada y algunos corrieron presurosos fuera del templo, dejando allí sus sombreros, fuera de sí por el miedo. En lo natural, no había ninguna demostración extraordinaria que causara ese temor. Era una manifestación sobrenatural de su cercanía. ¿Qué harían los tales si vieran al Señor? Inicié una pequeña reunión de oración en mi hogar, donde todos tendríamos más libertad para orar y esperar en el Señor. El espíritu de oración era estorbado en las reuniones. Los más espirituales estaban hambrientos de tener una oportunidad como esta, pero los líderes no me comprendieron y se opusieron. Después el diablo se apoderó de la dueña de nuestra casa, quien intentó echarnos. Ella no estaba en buena relación con Dios, nuestra renta estaba al día, pero el enemigo trataba de usarla.
La lucha había comenzado. Empezaron a oponerse a mi ministerio en la iglesia del Nuevo Testamento. Una hermana trató de disuadirme de que discontinuara las reuniones de oración que había iniciado. Le pedí al Señor que me mostrara su voluntad sobre el tema. Él vino y llenó nuestro hogar con una nube de gloria, hasta que apenas pude soportar su presencia. Eso definió el asunto para mí. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Sufrí muchas críticas en ese momento. Creo que temían que yo comenzara una nueva iglesia, pero yo no pensaba en eso entonces. Solo quería tener libertad para orar. Muchas misiones e iglesias han encallado en las rocas por oponerse a Dios. Escribí más artículos para la prensa religiosa, de los cuales copio estos extractos. Lenta pero firmemente está viniendo sobre los santos del sur de California la convicción de que Dios va a derramar su espíritu aquí como en Gales. Estamos teniendo fe para cosas que nunca habíamos soñado, para que sucedan en el futuro cercano. Estamos seguros de que habrá nada menos que un Pentecostés en todo este país, pero no tendremos resultados pentecostales sin poder pentecostal, y esto significa una demostración pentecostal. Muy pocos quieren conocer cara a cara a Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, el cosechador cristiano. Luego escribí: la corriente del avivamiento pasa arrasando junto a nuestra puerta. Nos echaremos en su poderoso oleaje para navegar hacia la gloriosa victoria. Un año de vida de este tiempo, con sus maravillosas posibilidades para Dios, vale 100 años de vida común. El Pentecostés está golpeando a nuestra puerta. Ya no dudamos del avivamiento para nuestro país. Lenta, pero firmemente, la marea ha estado subiendo hasta que en un futuro muy cercano creemos que habrá una inundación de salvación que barrerá con todo lo que encuentre a su paso. Gales ya no estará sola en este glorioso triunfo para nuestro Cristo. El espíritu del avivamiento viene sobre nosotros, movido por el aliento de Dios, el Espíritu Santo. Las nubes se están juntando rápidamente, enormes, para una lluvia poderosa cuya precipitación no se tarda. Del polvo de oscuras y despreciables circunstancias surgirán héroes, cuyos nombres serán grabados en la eterna página de gloria del cielo. El Espíritu se mueve sobre nuestra tierra una vez más, como en la aurora de la creación, y la luz de Dios lo precede. Hágase la luz, hermano, hermana. ¿Comprendes lo que sucedería si todos creyéramos en Dios? Muchos de nosotros aquí vivimos solo para eso. El volumen de la oración sube noche y día hasta el trono. Los ángeles, el sur de California y el continente entero se encontrarán en breve en el umbral de un poderoso avivamiento por el Espíritu y por el poder de Dios. F. Bartelman, En Camino de Fe, 16 de noviembre de 1905. El 14 de diciembre de 1905 cumplí 34 años. Sentía que había hecho muy poco en mi vida por Dios. Anhelaba ser usado por Él en forma más concreta. No había ni un centavo en la casa y no teníamos leche para la pequeña Ruth, pero Dios nos hizo llegar su ayuda. Luego de una feroz batalla en oración, la respuesta, como en la época de Daniel, muchas veces es detenida. El diablo influye en los santos para que retengan lo que tienen. Fui a una reunión en una carpa, prediqué y cayó fuego sobre ese lugar. Muchas almas fueron salvas. Durante bastante tiempo nos habíamos sentido movidos a orar por un Pentecostés. Naturalmente no sabíamos lo que era un verdadero Pentecostés, pero el Espíritu sí lo sabía y nos guió a pedir lo correcto. Yo había orado por una lapicera. Un hermano encontró una y me la regaló. Él ya tenía la suya. Escribí 30 cartas de exhortación a la oración y la fe por el avivamiento a otras tantas obras misioneras en la costa y en campos en otros países, pero no tenía dinero para el franqueo. Mientras escribía, una hermana vino y me dio $4. Yo había pedido una prueba de si esa carta era de Dios. Recibí muchos más artículos para la prensa religiosa. Luego de pasar otra noche entera orando con el hermano Boehmer, recibí un mensaje de exhortación que anuncié en varias iglesias y obras misioneras. Sentía que la iglesia del Nuevo Testamento le estaba fallando a Dios y estaba observando para ver dónde vendría el Espíritu. Ellos trataron de quitarle fuerza a mi mensaje en muchos lugares. Yo apuntaba demasiado directo para ellos, pero decidí que el diablo no se me escaparía. En todas partes la maldición era el orgullo espiritual, esconder su desnudez espiritual ante Dios, pero decidí desechar todo lo que no pasara la prueba de la palabra de Dios y desechar también el espíritu partidista. Las almas deben ser alcanzadas y salvadas. Tratar de obstaculizar el mensaje de Dios es como detener un rayo con la mano.
En esta época el Señor me dio varios nuevos tratados para escribir, pero yo veía más claramente que nunca que mi obra principal era ir abajo, fuera de la vista, en oración. Oraba con frecuencia que no me abandonara el espíritu de intercesión. La madre Wheaton volvió del este. Dios la envió para ayudarme en oración. Tuve una bendita carga de llanto durante muchos días en los cuales mi corazón se volvió muy delicado. Una noche sentía tal carga que no podía dormir. Llamé a la madre Wheaton, que se había quedado con la dueña de casa adelante, y ella me ayudó a orar. La batalla era demasiado dura para mí. Muchos trataban de apartarme del ministerio de oración que Dios me había dado, pero no habéis podido velar conmigo siquiera una hora. Era la frase que resonaba continuamente en mis oídos. La comunión de sus padecimientos en oración es el ministerio más dulce. El Señor me había mostrado unos días antes de que la madre Wheaton llegara que Él la estaba enviando. Yo no estaba en contacto con ella. Ella me dijo luego que estaba a punto de ir hacia Florida para pasar el invierno. Cuando el Señor le dijo que fuera a Los Ángeles, ella no comprendió por qué, hasta que me encontró con una carga de oración tan grande. Viví varios meses bajo ese espíritu de oración, sin interrupción. Se convirtió en mi elemento natural. El Señor le indicó al hermano Bremer que se hiciera cargo totalmente de la renta de nuestra vivienda, con lo cual mi mente quedaría libre para la intercesión. Esto fue maravilloso, y él ganaba solo $2 por día, pero obedeció a Dios. ¿Cuántas veces he deseado que Dios pudiera hablarle a alguien de esa forma en la actualidad? Sería tan importante para su obra. En este tiempo yo iba con frecuencia a orar por una mujer enferma en Pasadena, movido por su urgente solicitud. Ella tenía un buen pasar y muchas veces nos ayudó un poco económicamente. El Señor usó este medio para proveer para nuestras necesidades temporales en gran medida. Durante un tiempo, yo solía pedirle que le indicara que nos entregara una cierta suma, cualquiera fuera la que necesitábamos, y en varias ocasiones recibí exactamente la suma que pedí. Algunas veces era una batalla. Ella tenía un carácter fuerte y amaba su dinero. Además era muy sorda. Yo no podía hablarle, pero nunca le pedí un centavo. Ella había sido una gran evangelista de la santidad, pero se había apartado de la comunión con Dios. Cuando ella murió, su dinero cayó en manos de parientes que no temían a Dios, y el Señor no recibió más de ella. Yo solía escribirle cuando quería comunicarme con ella. Debido a su sordera, su espíritu me desgastaba, estaba muy oprimida. Una tarde, luego de un culto en la iglesia del Nuevo Testamento, 7 de nosotros aparentemente fuimos movidos providencialmente a tomarnos de las manos y concordar en oración para que el Señor derramara su espíritu pronto y que le siguieran señales. No sé de dónde obtuvimos la idea en ese momento. Él mismo debe de habernosla sugerido. No teníamos en mente las lenguas. Creo que ninguno de nosotros había oído hablar de tal cosa. Corría febrero de 1906. Mientras estaba en una reunión de oración de rodillas, el Señor me indicó que me levantara y fuera a la carpa del hermano Brownlee, en las calles Séptima y Spring. Me dio un mensaje para ellos. Fui, con una gran carga, y después de que hablé, tuvimos un tiempo de gran apertura espiritual, llorando ante el Señor. Entonces escribí un tratado llamado Dolores de parto por las almas. El Señor también me estaba hablando mucho sobre la sangre. Pasé toda otra noche orando con el hermano Bremer, y el Señor me dio un bendecido ministerio en Pasadena, en diferentes reuniones. En una reunión estuve 2 horas en el suelo, agobiado por la carga de las almas. Mis nervios estaban desgastándose mucho debido al conflicto constante en oración con los poderes de las tinieblas. Mi esposa estuvo enferma toda la noche y yo estuve sentado toda la noche orando por ella, que estaba por dar a luz nuevamente. El lunes 4 de marzo a las 13:45 nació nuestro primer hijo varón. Le pusimos el nombre de John. Antes de que él naciera, la situación de mi esposa era muy delicada. Fue un nacimiento en seco, pero Dios se apiadó de ella y también proveyó para nuestras necesidades en una forma maravillosa en ese momento. Envié 50 paquetes de mis tratados sobre el avivamiento a otros tantos evangelistas de la santidad en diferentes estados para moverlos a orar y confiar en un avivamiento. Poco después envié 80 paquetes más a otros tantos pastores y evangelistas. Algunos escribieron agradeciéndome la inspiración que estos escritos habían sido para ellos. Pasé nuevamente una noche entera en oración y volví a la reunión en la calle Séptima. Un hombre se levantó de un salto justo cuando yo estaba a punto de hablar, diciendo que tenía un mensaje que debía anunciar.
Parloteó como un tren vacío durante media hora, sin decir nada realmente. Entonces me puse de pie y otra vez se levantó y continuó. Evidentemente el diablo lo usaba para detener mi mensaje. Finalmente enloqueció, siguiendo a su amo. El Señor me permitió dar mi mensaje. La reunión terminó en victoria. El diablo no tiene conciencia y la carne no tiene sentido. Muchos jamás han aprendido a someterse, a ser corteses, ni nada por el estilo, ni siquiera por buenos modales. Un espíritu de arrogancia es una de las cosas más desagradables del mundo. El aceite, el Espíritu Santo, cesa de fluir, como en el tiempo de Elías, cuando no hay más recipientes vacíos que puedan ser llenados. Las personas no sienten su necesidad de Dios, pero donde haya un corazón hambriento, Dios los llenará. A los ricos, los que están llenos, envío vacíos. Una noche sentí una carga tan grande que no podía descansar en mi hogar. Salí sin saber a dónde ir. El espíritu me llevó a la carpa de la calle Séptima. Allí di un mensaje, en parte puesto de rodillas, y los santos se agolparon junto al púlpito para orar. Estuvimos allí 2 horas, mientras el espíritu obraba con poder. Fue una maravillosa visitación. Recibí más tratados para escribir, de los cuales ordené 34,000, de distintas clases, todos al mismo tiempo. Tenía un verdadero ministerio con estos folletos y tenía fe por los medios para pagarlo. La batalla se hacía cada vez más dura. El 26 de marzo fui a una reunión en la calle Bonnie Brae. Había allí santos blancos y negros reunidos para orar. Yo había asistido a una reunión hogareña poco tiempo antes de esto, en otro lugar, donde conocí al hermano Seymour. Él acababa de llegar de Texas. Era un hombre de color muy sencillo, espiritual y humilde. Asistía a las reuniones en la calle Bonnie Brae. Era ciego de un ojo. Yo necesitaba $25 para pagar los tratados y sentí que debía orar para que cierta persona me los enviara. Ella no conocía mi necesidad. Esa misma tarde solo una carta llegó en el correo. Era precisamente de esta mujer, que enviaba un cheque por exactamente $25 antes de que yo orara. Dios había hecho que ella enviara el dinero. El 28 de marzo fui nuevamente con la madre Wheaton hacia la reunión de la calle Bonnie Brae y asistí a una vigilia de oración en la iglesia del Nuevo Testamento. Habíamos estado orando por una casa más grande donde alojarnos. Solo teníamos 2 pequeños cuartos y yo no tenía un lugar tranquilo donde orar o escribir. Hasta entonces había hecho ambas cosas con mi familia alrededor. Un día me encontré con el hermano Fred Shepard en la calle. Él me preguntó si sabía de algún predicador que quisiera rentar una linda casa a mitad de precio, con el primer mes de renta gratis. Luego el pago sería solo $10 por mes. Nosotros habíamos orado justamente por algo así, pero él no lo sabía, así que el 13 de abril nos mudamos a la calle 31, 714, después de haber vivido en humildes lugares de 2 habitaciones y baño. Esto era un palacio para nosotros. Dios nos estaba proveyendo maravillosamente. En los últimos días de marzo, el Señor me había dado otro tratado llamado El Último Llamado. Este folleto fue usado con poder para despertar al pueblo. Lo que sigue son extractos de su texto y ahora una vez más al final de los tiempos, Dios llama. Es el último llamado, el grito de medianoche, ahora, sobre nosotros, resonando claramente en nuestros oídos. Dios nos da una oportunidad más, esta, la última, un llamado final, un avivamiento para todo el mundo, luego el juicio sobre toda la tierra. Un hecho portentoso está por mostrarse, etc.